Bien, buenos días. Esta es nuestra clase de metodología de la investigación filosófica. La clase pasada estuvimos viendo dentro de los preliminares, que es el primer apartado, estuvimos enfocando la atención en los elementos de la portada. Existen, cuando hablamos de los preliminares, que es en el tema en el que estamos, antes del apartado capítulo 1, que sería la introducción. Los preliminares es lo que va antes de la introducción. Entonces ahí hay unos 5 preliminares que son obligatorios y hemos mencionado algunos que son opcionales. Los que son opcionales, que no necesita ir al jurado de tesis o que el asesor no debe exigirlo de manera obligada o que no es necesario corregirlo para ponerle punto a la tesis de ustedes. Ustedes ya lo conocen, son los reconocimientos, agradecimientos, o qué otro nombre que se le pone, reconocimiento, agradecimientos. Son 3 palabritas, ¿no? Para hablar de estos que no son obligatorios. Entonces, hay otros que sí son obligatorios. Uno de ellos es la portada o hoja de presentación, el cual tuvimos viendo la clase pasada. El segundo, cuando tú pasas página, tú abres la carátula y lo primero es la hoja de presentación. Cuando tú pasas página, lo primero que debe aparecer es como en la película, ¿verdad? El título de la tesis, en blanco, más nada, solo eso. Muchas universidades eliminan incluso lo que es el número de la página por estética. Es como cuando llega el momento en que se te va a anunciar la película. A veces te dan una introducción y después te tiran ahí el nombre de la película para capturar. Entonces, esa hojita que va después de la portada tiene un poquito esa función, ponerte de frente a qué es el tema en el cual tú vas a entrar. No es un título, es un tema, por lo menos en las tesis. ¿Qué diferencia hay entre título y tema? Los títulos, la palabra título suele ser más comercial. Hay libros que tú lo compras por el título y crees que el título es el tema y cuando tú vienes a ver, está muy lejos de lo que tú buscabas, porque lo que está es comprándote, perdón, vendiéndote. Lo que se quiere es que ese libro se venda, ganar dinero. Pero en la tesis no es así. En la tesis tú la llevas a la universidad y no es buscar títulos atractivos. Puede ser que cuando tú lleves tu tesis al mercado y lo convierta en un libro, pues tú convierta el título en más comercial. ¿Cómo la gente lo compraría más? Porque ya ahí hay un interés de captar, eh, eh, digamos, recursos, ¿verdad? Ganar dinero. Pero en el caso de la tesis o monográficos, lo que se le pide a ustedes no es un título, es un tema, o mejor dicho, que el título sea el tema. Entonces, el tema, por eso se dice tema, no título, ¿no? Tema de la tesis. Entonces, el tema es de qué trata la tesis. Es lo que tú pones en el objetivo general, pero no dicho como objetivo, sino dicho como anuncio. Okay. El mismo título de la tesis en la pregunta general o en la pregunta que se llama formulación del problema, que es la gran pregunta. Si hay una pregunta a la que toda la tesis debe responder, esa es la pregunta que se llama formulación del problema. Ahora, esa pregunta es lo que se pone en el título como tema de tesis. Si yo, por ejemplo, si mi gran pregunta es, ¿cuál es el nivel académico de los muchachos que estudian filosofía en la UAS? Pues si esa es mi gran pregunta y eso es lo que mi tesis está buscando, pues el tema, el título de mi tesis tiene que ser nivel académico de los estudiantes de filosofía de la UAS. Eso es lo que, entonces, las mismas palabras que están en el tema son las mismas palabras que se ponen en la pregunta para no llegar a confundir con diversidad de ideas. A veces las palabras cambian las ideas. Entonces es bueno poner siempre las mismas palabras para poner un mismo horizonte de ideas. Esa misma pregunta, ese mismo tema es también el que se pone en el objetivo general. ¿Qué diferencia hay entre el tema, la pregunta y el objetivo general? La forma de ponerlo. En la formulación del problema se pone en forma de pregunta
en el tema se pone a nivel de anuncio, de título, y en el objetivo general se le pone un verbo infinitivo delante. Conocer, investigar, determinar, descubrir, analizar. Un verbo infinitivo delante al mismo tema. Conocer, determinar el nivel académico, objetivo general de mi tesis, determinar el nivel académico de los estudiantes de filosofía de la UAS, jugando un poco con el ejemplo que puse. Entonces, por lo tanto, no se debe poner un título divorciado de lo que se llama la pregunta de investigación y el objetivo de investigación. Y es como ¿cómo se llama? El cauce por el que se debe llenar toda la tesis. Bueno, lógicamente que ese título también tiene que estar en la portada, ¿no? Dijimos que tenía que estar destacado en negrita, con los 3 destacantes, ¿verdad? Negrita en letra 14, que es el máximo de tamaño que acepta APA y MLA, y todo en mayúscula. O sea que tiene los tres destacantes. No solamente en la carátula, sino que también aparece en la portada, y ahora estamos viendo que aparece solo, en blanco, sin más nada, ni el autor ni nada, solamente es como el nombre de la película, el título de la tesis. Entonces eso sirve para centrar la atención del espectador, del lector, en dónde va a entrar, cuál es el mundo, el contenido, el argumento en el que va a entrar. Entonces, una vez tú pasas página, pues vienen entonces 2 preliminares más, que son lo que se llama el abstract y las palabras claves. Bueno, decíamos entonces que una cosa es cuando se elabora lo que se llama vamos a ver, la hoja en blanco con el título, que sería el segundo preliminar, y después que tú pasas página, lo primero que te encuentras sería el abstract o resumen junto con las palabras claves debajo. Ahí tenemos entonces como los 5 preliminares que son obligatorios, ¿verdad? La portada, la hoja en blanco con el título. Perdón, me faltó el índice. Después de la palabra de lo que hemos explicado realmente, que es la hoja en blanco con el título, lo que debe aparecer es el índice, no lo que hemos dicho, el abstract y las palabras claves, sino el índice. Bueno, entonces yo a ustedes los invité como a hacer una revisión de cómo se hace un índice automatizado y vinculado. Puede ser un poco engorroso, al inicio siempre aprender cuesta un poco, porque hay que dedicar tiempo, que uno normalmente lo tiene ocupado los tiempos, y también es trabajo, ¿no? Es trabajo, dedicación, porque no es cuestión como ir a ver una película, que la película, el argumento se te entra por su propio, es entretenido, te crea un nudo y se te entra sin tú hacer un esfuerzo mental por entender ni aprender. Entonces te desarrolla con música, colores, sonido y personaje una sola idea en toda una hora solamente de entretenimiento. Pero cuando tú te dedicas a aprender cosas para poder manejarlas, entonces se requiere lo que se llama un trabajo intelectual. No estamos en literatura, estamos en ciencia, estamos en aprendizaje. Y eso no es cuestión de juegos como a veces se quiere como entretenimiento. La ciencia eh, puede ser agradable y trae sus deleites intelectuales, pero requiere dedicación y requiere también eh, renuncias a otros tiempos que para uno son importantes. En ese sentido, eso acontece también con esto de ir a entender lo que es el Word y lo que es el índice, que es un poder de trabajo que tú adquieres, te facilita la vida cuando tú lo aprendes, pero dedicarse a ello tiene su precio, ¿no? Hay que sentarse, ponerse a escuchar estos videos y lo mejor, ¿verdad? Tratar de reproducir, hacer uno el ejercicio y lograrlo.
porque esto, como dice, entra como en las matemáticas, punchando, no solamente verlo, sino también practicarlo. Y entonces es interesante porque cuando tú vayas haciendo tu tesis, si tú comienzas a manejar todos estos procedimientos, pues claramente te irá dando la expertise de cada vez que tú te compliques con tu tesis, tendrás que irlo solucionando porque forma parte de la estructura de tu tesis y te irá preparando para cada vez que haga un documento, pues ya sepas cómo hacerlo, cómo manejarlo, el índice automatizado que te ordena toda la tesis y te evita el estar yendo de que página por página, te enseña a buscar una palabra en toda tu tesis sin necesidad de estar buscando idea o pasando página o perderte en el texto. Entonces te facilita inmensamente la vida el manejar el índice automatizado y vinculado, junto con lo que se llama el panel de navegación, el manejo de la galería de estilos, de título especialmente, y lo que le hemos llamado la lista multinivel, que es el ponerle números a los títulos, ¿no? Ponerle número 1.1, 1.2, o en su caso, ponerle letras o números romanos. Todas esas opciones te la brinda Word. Entonces, hay que entender que la UA siempre te va a pedir un formato de uso. Entonces, entenderlo y adaptar la plataforma Word, el procesador de texto Word, a los requerimientos de la UAS, para que entonces tu tesis te salga o tu monográfico en el orden y con los requerimientos que lo pide. Entonces, bueno, perder un poco de tiempo en esto que se llama el índice automatizado y vinculado. Eh, no conmigo no van a perder ese tiempo, eso tendrán que hacerlo ustedes, ¿verdad? Eh, tiene su belleza. Yo lo que sí le podría hacer es que si alguno entra en ese mundo y y se siente atascado o entorpecido en algún momento, si me pregunta, yo creo que podría ayudar a resolver problemas. Eh, Así sí, pero dedicarme a explicarlo paso por paso nos llevaría un tiempo precioso que de alguna forma nos robaría un poco lo que se llama la estructuración de la tesis. Nada, es simplemente hacer el índice y estructurar toda la tesis en orden a ese índice, ¿no? Que no solamente es un índice, sino un manejo de toda la tesis a través del ordenamiento que tú vas haciendo a través de capítulos, capítulos, subtítulos, etcétera. Bien, después que tú pasas el índice, pues entonces te encuentras con los otros preliminares que le hemos llamado el astra o resumen y las palabras clave. Antes no se utilizaba eso de astra o resumen en la tesis. Es posible que usted encuentre muchas tesis que no lo tienen. Se va imponiendo poco a poco. ¿Por qué astra o resumen? Bueno, eso apareció con la investigación por Internet. Si ustedes buscan en bibliotecas, en bases de datos, bibliotecas especializadas, ustedes están buscando un tema de investigación y ponen, qué sé yo, en el área de la educación, usted pone el nivel académico de los estudiantes en educación superior y tú lo utilizas eso como palabra descriptora, Internet te va a lanzar un listado de opciones. Esos listados que normalmente a ustedes le aparecen en azul, eso es lo que se llama palabras descriptoras o eso es lo que se llama palabras clave. Cuando tú le haces palabras clave o descriptoras a tu tesis, son palabras que están destinadas a utilizarse dentro de ese listado que se le ofrece al que navega en Internet o al que investiga en Internet. Esas son las palabras descriptoras. Entonces, cuando tú le das un clic a una de esas palabras, no debe llevar, como suele pasar, a un documento PDF, a un documento Word, en el caso de la investigación, o a una página de, ¿cómo se le llaman? Una página de Internet, ¿no? O sea, cuando a una página web, es lo que suele llamarse, ¿verdad? Cuando tú, por ejemplo, le das un clic a una palabra descriptora que es respectiva a una tesis, lo que te tira o lo que te debe tirar es el abstract. Fíjense ahí ya la importancia del astra junto con la palabra clave, van juntas.
Tú escribe un abstract y escribe las palabras clave debajo, pero las palabras clave es el que investiga por internet, le da un clic a la palabra clave y lo lleva al abstract, no a la tesis, al abstract. Y el abstract tiene que ser lo suficientemente explícito para el que investiga, para saber si tu tesis le sirve para su investigación o no le sirve. Entonces, hay 3 elementos que los especialistas piden en un abstract bien hecho. ¿De qué trata la tesis? ¿Qué proceso se siguió para resolverla? ¿Y cuál es la conclusión? Repito, 3 elementos en un abstract o resumen para que ese abstract esté bien hecho. ¿De qué trata la tesis? El proceso que se siguió para resolverlo, resolver el problema y a la conclusión que se llegó o a la solución a la que se llegó. Algunos lo ponen en 3 párrafos, no es necesario. Hay algunas universidades que te piden que tu abstract no debe pasar de unas 12 líneas. Otros dicen que no debe pasar de 270 palabras, que prácticamente te puede llevar a 15 líneas. Entonces, yo creo que ya ustedes se pueden ir formando la idea. Toda la tesis tiene que estar empaquetada en menos de media página. Un cuadrito de información que le sea, es como cuando tú abres un diccionario y te tiran una palabra, tiene ahí un cuadrito de información. Toda la tesis está encapsulada en ese abstract o resumen. A veces el abstract está mal hecho y no tiene estos 3 elementos. ¿De qué trata la tesis? ¿Cuál fue el proceso y cuál fue la conclusión? Lo mejor de la tesis es la conclusión. Ahí está toda la tesis. ¿Qué se pone? Bueno, se sugiere poner ¿cómo se llama? En el tema de investigación, que es la primera parte, el objetivo. El objetivo es este. Se sugiere poner, puede ser el tema, puede ser la gran pregunta. El hecho es que esté el de qué trata la tesis. Después viene lo que se llama el proceso. El proceso, normalmente hay un capítulo de la tesis que se llama aspectos metodológicos, en el cual tenemos varios pasos como son diseño, tipo de estudio, método, población, fuentes y técnica, tratamiento de la información. Esos 6 elementos que yo le mencioné, normalmente es lo que se pone en un párrafo dentro del resumen, en un párrafo, y no se explica. Porque cuando tú vas a los aspectos metodológicos, en 2 páginas, eso está explicado y hay 2 y 3 párrafos para cada uno de esos elementos. El diseño, en 2 o 3 párrafos te explica el diseño, pero aquí no, en el resumen, tú solamente lo mencionas y dice, el diseño es no experimental de corte transversal, pero no lo explica, porque en un párrafo tú tienes que meter todo el proceso. Si tú, por ejemplo, dices, no, las fuentes, utilizamos fuentes primarias y fuentes secundarias, fuentes de primera mano, fuentes de segunda mano. Entonces, tú la mencionas, pero no la explicas. Entonces, ahí en ese párrafo, tú lo que haces es que menciona los distintos elementos de la metodología sin desarrollarlo. El que quiera ver el desarrollo, pues le da clic a la tesis y busca el documento. Y después la última parte del abstract o resumen, después que tú has expresado el proceso, que son los elementos que están en los aspectos metodológicos, después viene lo que se llama la conclusión. ¿Qué es lo mejor? ¿Cuál fue la respuesta? ¿A dónde tú llegaste? Puede ser la hipótesis si es que la aprobaste, porque una hipótesis es una respuesta a la gran pregunta, al gran problema que tú quieres resolver. No es el problema ni es el objetivo, porque el objetivo es otra forma de decir la pregunta o decir el tema. Si mi tema es nivel académico de los estudiantes que estudian filosofía en la UAS y mi pregunta, que es la formulación del problema, ¿cuál es el nivel académico de los estudiantes que estudian filosofía en la UAS? Y el objetivo general, que es lo que quiero ahora diferenciar de la hipótesis, sería determinar el nivel, el objetivo general de esta tesis es determinar el nivel académico de los estudiantes de filosofía de la UAS. ¿Cuál sería la hipótesis? La hipótesis ya no sería una pregunta ni un objetivo, sería la respuesta, el punto de llegada, a dónde yo creo que voy a llegar. Claro que la hipótesis nunca está aprobada, pero si la hipótesis está aprobada, eso sería la conclusión.
el nivel académico de los estudiantes de filosofía de la UAS es altamente, qué sé yo, estable. Soy yo ya inventando. Según los parámetros internacionales, está por encima del 90% o está por debajo soy yo inventando, ¿no? Tú en base a la investigación que ha hecho y a la teoría que ha levantado y a los datos de campo que ha investigado, ha hecho comparaciones y ha probado la hipótesis. Una vez que la hipótesis está aprobada o si no hay hipótesis, la respuesta a la gran pregunta están dadas, pues lógicamente en el primer párrafo del resumen o astra, que es de lo que estamos hablando, estaría la pregunta, aunque no esté en forma de pregunta, podrá estar en forma de tema o de objetivo. Segundo, el proceso que tú seguiste, qué método seguiste, qué fuente consultaste, qué diseño seguiste, cómo manejaste la información. Todo eso en un párrafo sin explicarlo. Ya la explicación está en el capítulo 3 o 4 de la tesis. Y por último, ¿a dónde llegaste? Que sería la hipótesis probada o la conclusión. ¿eh? La respuesta a la pregunta que está arriba. Todo eso en menos de media página, en 12 líneas o en no más de 270 palabras. Entonces, un astra o resumen tiene ahí compendiada toda la tesis, problema, proceso, solución. Y ya le expliqué lo que era el último preliminar, que era las palabras descriptoras. Ojo con esto. Las palabras descriptoras no son diccionariales. Si mi tesis es, por ejemplo, el nivel académico de los estudiantes de filosofía de la UAS, yo no puedo poner en las palabras clave de que estudiantes, coma, filosofía, coma, academia. No, porque para eso tú vas a un diccionario y tu tesis no trata sobre palabras diccionariales. ¿Qué quiere decir eso? Un muchacho que está investigando, está haciendo una investigación sobre el nivel académico de los estudiantes de filosofía, no se pone a buscar de que filosofía cuando va a internet, ni se pone a buscar de que academia o se pone a buscar estudiante. No, o sea, no es diccionario. Una palabra clave es una palabra compuesta de varias palabras que trata de decirte cuál es el tema de la tesis que tú estás trabajando. Para tú hacer una palabra clave, tienes que meterte en la mente que son títulos alternativos de la tesis. ¿Qué otro nombre tú le darías a tu tesis? Para que lo que alguien está investigando, de qué trata tu tesis, eso es lo que hay que poner y eso no se pone con una palabra, eso se pone con palabras conectadas. Entonces, una palabra clave bien puede ser nivel académico de estudiantes de filosofía. Profe, pero ahí hay 5 palabras juntas, no importa. Eso es una sola palabra clave o una palabra descriptora que cuando alguien está investigando en internet y pone nivel de estudiante de filosofía, le sale ahí tu palabra clave, nivel académico de estudiante de filosofía. Te estás robando el título de la tesis. O, por ejemplo, nivel académico de estudiantes de educación superior. Eso no tiene que ser directamente el tema de tu tesis, pero tu tesis trata sobre eso. Al estudiar, al tratarse tu tema de nivel académico de estudiantes de filosofía, cualquier muchacho que esté buscando nivel académico de estudiantes de nivel superior, tu tesis le puede servir porque le puede dar luz a su investigación, aunque no sea directamente tu tema. Entonces, tu palabra clave es de qué trata tu tesis, de qué se puede beneficiar cualquier investigador. No sé, estudiantes de filosofía, podría ser, qué sé yo, estudios de filosofía en la tesis que estamos inventando. Podría ser otra palabra clave. Otra idea. Las palabras clave no deben ser 15, 10, 9, no hay que llenar, no hay que saturar, no hay que hacer una saturación. No, se recomienda que tiene que ser un mínimo de 3 y un máximo de 5. En otras palabras, podría ser aceptable 6 palabras clave si es que
5 no son suficientes para decir de qué trata tu tesis. Recuerda que son como títulos alternativos. Si tú fueras a cambiar el tema de tu tesis, ¿qué otro tema, qué otro nombre tú le podrías? Bueno, las palabras clave tienen que ser suficientemente garantía de eso, de darte otros nombres de la tesis, de qué trata tu tesis, de cuál es el tema de tu tesis. Y repito, no deben pasar de unos 6 temas. Es bonito cuando una gente está buscando el nombre de su tesis, que le pone un nombre y le pone otro, ahí salen para palabras clave, que está como perdido, ahí como precisar cuál es el nombre de la tesis. Y uno le va poniendo como distinto nombre a la tesis y después incluso corta de uno y le pone de otra hasta arreglarlo y decir, wow, así es que yo lo quiero. Ese momento bonito para tú rescatar lo que se llama palabras clave porque te quedan ahí como otros nombres alternativos a tu tesis. ¿De qué trata tu tesis? Bueno, te lo dicen esos nombres alternativos que tú estuviste buscando en un momento dado. Y entonces, esas palabras claves tendrás que definirlas ya en lo que se llama el marco conceptual cuando llegue al capítulo 2 o al marco de referencia cuando lleguen los momentos de la definición. Hemos dedicado esta clase a los que se llaman los preliminares. El que menos hemos explicado es el de índice, sino más bien que lo hemos motivado, más que explicado. El índice automatizado y vinculado, al cual se le ha llamado a ustedes que lo vean, que se hagan la idea, que lo investiguen. Entonces, nuestra clase de hoy ha sido de alguna forma cerrar con los preliminares. Hemos dicho que son la portada, la hoja en blanco con el título, el índice, el abstract o resumen y las palabras clave. Son los obligatorios. Y los opcionales, reconocimiento, agradecimiento y dedicatoria. Recuerden que buscaba 3 palabras. Ahí están, dedicatoria, agradecimiento, reconocimiento. Que no son obligatorios, por lo menos no para corregirlo metodológicamente hablando a nivel de jurado o a nivel de asesoría de tesis, pero que sí son de alguna forma siempre los muchachos y los estudiantes buscan a quien agradecer, a quien a quien reconocer, a quien dedicarle lo que se llama la tesis. No son metodológicamente exigidos, pero son optativos. Bueno, ya el próximo lunes entraríamos en lo que se llama la introducción, propiamente hablando, los elementos de la introducción. Todo esto que estamos viendo es parte de lo que se llama también el anteproyecto de la tesis, que ya el muchacho debe tener listo antes de tener un asesor de tesis, porque el asesor tiene que tener en la mano un paquete ya sobre qué basarse y qué corregir y comenzar a ayudar al muchacho. Entonces, todas estas cosas ya tú tienes que tenerla hecha antes de tener un asesor de tesis, llevarle este paquete. Entonces, la próxima clase entramos con los 8 elementos de la introducción. La delimitación del tema, el planteamiento del problema, la formulación de la que ya hemos hablado hoy, la sistematización, que son las preguntas en que se descompone la pregunta básica, el objetivo general del cual hablamos hoy también, los objetivos específicos, la contextualización y la justificación. Esos 8 pasos vamos a manejarnos con ellos en la próxima clase del próximo lunes, cómo manejar en filosofía lo que se llama una introducción profesionalmente hablando. Nos quedan unos 2 minutitos. Si alguno de ustedes tiene una intervención o una preguntita. Bueno, recuerden que este video le va a ser subido al grupo de WhatsApp por si se le perdió alguna idea o quieren refrescar alguna reflexión. ¿Alguno me faltó por la lista de ustedes? Parece que yo, maestro. Elisa, no, está presente, pero yo te vi entrar y después salir. Maestro, Wander, puede que yo le haya faltado. vamos a ver. Sí, Wander. ¿Alguien más? Bueno, pues Dios mediante, nos seguiríamos viendo el próximo lunes. Cuídense mucho. Adiós. Pase bueno, maestro. Bye, bye, bye.